Buenos días, buen domingo. Bueno, domingo con mucha lluvia en Caracas y en el interior y con un poquito de delincuencia que ha aumentado, según me estaban diciendo unos datos ahí, en la zona marginales de Caracas y en las zonas medias también. Y creo que es momento de asumir con responsabilidad el combate de esta situación que perturba mucho la paz de los venezolanos. Pero bueno, voy a hablar con uno que está en paz con su conciencia, que es Adán Seri, vicepresidente de Fede Cámara, ¿no? Correctamente, muchas gracias. Y aspirando a la presidencia de Fede Cámara. Es correcto. ¿Y por qué aspira a la presidencia de Fede Cámara? Mira, cada quien encuentra de alguna forma su camino para tratar de influir en la sociedad, ¿no? El señor Eugenio Mendoza, don Eugenio Mendoza decía que un empresario no solamente tiene que dedicarse a sus empresas, a producir dinero, sino tener de alguna forma impacto en la sociedad. Tenemos que colaborar de alguna forma en la sociedad. Claro, sin dinero no puedes colaborar. Claro, por supuesto. Y yo encontré en el gremialismo una forma de colaborar. En el gremialismo es una forma de tratar de influir y tratar de crear valor, ¿no? ¿Y conseguiste dinero? Bueno, el dinero es una cosa, ¿no? Pero también otra es tratar de influir en las políticas públicas, tratar de buscar un modelo distinto de forma que tengamos los venezolanos de interrelacionarnos, ¿no? Desde el punto de vista económico, social, etcétera, ¿no? El modelo anterior, ese modelo, el modelo rentista ya no tiene base, no puede seguir, ya no tiene continuidad, y por lo tanto tenemos que conseguir un nuevo modelo. Y en eso es que estamos, ¿no? Nosotros estamos hablando de la vocación, de conseguir una vocación distinta a Venezuela, una vocación de país productivo, una vocación de país industrializado, una vocación de país inclusivo especialmente. Y en eso estamos recorriendo el país con ese mensaje, y Fede Cámaras y los empresarios del país podemos jugar un rol fundamental en esa bisagra que podemos darle al país de encuentro de los diferentes sectores y de los diferentes factores que influyen a la hora al final de tomar decisiones en el país, y que podamos encontrar a los venezolanos una nueva forma de interrelacionar. Cuando tú viajas al interior, ¿cuál es el planteamiento central de los empresarios? Bueno, ¿Qué es lo que te piden? Bueno, primero, por supuesto, que hagas si llega a la presidencia de Fede Cámara. por supuesto nos plantean muchísimos problemas, inquietudes, y bueno, para eso estamos, ¿no? Nosotros estamos para canalizar esas inquietudes y buscarle solución. Estamos pasando por cantidad de problemas, ¿no? Problemas muy difíciles, tenemos problemas de los servicios públicos, tenemos problemas especialmente con la electricidad, con el suministro de combustible, y ahí es donde nosotros queremos de verdad ser parte de la solución. El sector privado puede jugar un rol fundamental, por ejemplo, en el tema del combustible, de la gasolina. ¿Por qué no permitir, por ejemplo, que los privados podamos nosotros importar combustible en este momento, ¿no? Que sabemos las situaciones complicadas que tiene el gobierno? Empezar a dejar un poco los temas ideológicos y concentrarnos de verdad en los problemas de la gente y buscarle soluciones. ¿Quién surte a la gasolinera? No, en este momento únicamente es competencia del Estado, pero se pudiera hacer una dispensa o una diferenciación y permitir que los privados empiecen a importar. Tratamos de hacerlo con gasoil hace aproximadamente 2 años y teníamos todo hecho, y al final no se pudo. Yo creo que... ¿Por qué no se pudo? Bueno, porque al final lamentablemente el gobierno nacional no permitió que se produjera eso. Yo creo que estamos en una situación ¿Cuál es el argumento y la justificación del gobierno para tener esas restricciones? Bueno, dicen que eso es una competencia y por seguridad de Estado, que es una competencia solo del gobierno. Yo creo que cuando hablamos de seguridad de Estado, lo importante es que la gente tenga combustible, ¿no? Esa es la primera seguridad, que no tenga que estar haciendo esas colas infernales que están haciendo en todo el país. Eso es muy doloroso. Don Carlos, eso de ver a los venezolanos perdiendo días enteros haciendo cola en un país petrolero no debería ser. Pero adicionalmente el problema de base no solamente es que se importe gasolina, es que las produzcamos como tiene que ser. Yo creo que el gobierno nacional, por ejemplo, ha hecho tiene una forma ya de empezar a relacionarse
con el sector privado internacional, como es el modelo Chevron, ¿no? El modelo Chevron es un modelo que ha aceptado el Estado y ha aceptado el sector internacional de petróleo, como se diría el sector privado, en el cual hay una forma de llevar negocios entre el Estado y los privados. Pero Porque ese modelo Chevron no lo ponemos para todo lo demás, vamos a ponerlo para la electricidad, vamos a ponerlo para la gasolina, vamos a ponerlo para los servicios públicos, vamos a llevarlo a todo. A mí me parece un paso interesante y en el cual el sector privado puede ayudar y colaborar con todos los venezolanos. Un momentico, don Adán. ¿El Estado tiene el monopolio eso? Por eso, nosotros pedimos entonces que se hagan las leyes y se hagan pero es que al final hay modelos que se pueden hacer, el modelo Chevron, como le estoy diciendo. El modelo Chevron es una fórmula para lograr convivir el Estado con el sector privado y crear un modelo que sirva para las dos partes y ahí veces ¿Hay algún proyecto de ley para eso? Bueno, en eso es lo que estamos trabajando. Primero, antes de llegar a las leyes hay que concientizar en la necesidad de hacerlo. Por eso, ¿quiénes están trabajando en eso? Bueno, en las leyes nosotros ahorita estamos en la fase 1, que es concientizar, que es tratar de sensibilizar el tema de que el sector privado puede jugar un rol fundamental en todo esto y que lo quiera hacer. La gente hoy en día, doctor Croes, ve al sector privado de una forma muy distinta. Hoy en día el 67% del país piensa que el sector de mayor confianza en Venezuela es los empresarios del país. Porque son al final los que hoy en día son los que están dándole soluciones a la gente. Hoy en día, para que una persona pueda tener algún tipo de ingreso, por lo menos normal o por lo menos un ingreso con sentido de que lo ayude a resolver sus problemas, o está trabajando en una empresa del sector privado o empieza a emprender. Ahora, por lo tanto, en las dos cosas hay que hacer leyes en favor de eso. En el uno de ustedes, ¿cuál es tu mayor preocupación en este momento, como empresario, como venezolano? Bueno, yo creo que son varias, no es una. Bueno, ojalá fuera una sola, doctor Croes. Bueno. Son muchas, ¿no? Primero, por supuesto, el tema de confianza, el tema del marco jurídico, que tenemos que tener un marco jurídico más robusto que proteja inversión, el tema de los servicios públicos, la voracidad fiscal. Eso es terrible lo que está pasando, ¿no? No podemos estar tratando de mantener una estructura del país en base a las pocas empresas que quedan y terminar de ahogarla. Yo creo que hay que ir a un modelo en que se invite a la inversión del país, tanto extranjera como nacional, y empiecen a aumentar las empresas. ¿Pero qué quieres tú, que le perdonen los impuestos? No, nunca. Nosotros estamos dispuestos a pagar impuestos y siempre cumplimos nuestros compromisos. Pero lo que no podemos es cargarle toda la carga, hacerle toda la carga al sector privado, ¿sabes? Y a las pocas empresas que quedan. La única forma es que se amplíe la base de empresas para que esa base pague más gente y individualmente las empresas. Pocas empresas que quedan, ¿cuántas empresas en realidad, en cifras, quedan en este país? Vamos a receso y te hago la pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones a Televen por sus 35 años, a todos sus trabajadores, a su directiva, y espero que sigan acompañando y entreteniendo por muchos años más a la familia venezolana. Bueno, aquí estamos en estas instalaciones de este canal Televen, que está próximo a cumplir 35 años aquí, en los que, bueno, he tenido la oportunidad de venir a visitar, a compartir en algunos programas, y bueno, la verdad que la atención ha sido excelente. La verdad es que felicidades al canal, felicidades a todos sus trabajadores, felicidades a todos sus directivos por estos 35 años de larga trayectoria, y bueno, espero que sigan cosechando éxitos y que estos años se sigan multiplicando. Bueno, tú tienes una buena escuela empresarial como la de Eugenio Mendoza, ¿no? Con Eugenio se aprendía, él decía mucho. Ese es uno de mis mentores. Mi padre, por supuesto, en primer lugar, un empresario muy querido, respetado, y el señor Mendoza también es otro de esos valores de inspiración que yo tengo. Era un hombre con una sensibilidad también social muy importante y un arraigo y un cariño hacia el país. Y siempre cito otra persona como el señor José María Nogueroles,
que también es una persona que a pesar de ya sus tiempos sigue haciendo negocio como si fuera un muchacho de 20 años, creyendo en Venezuela. ¿Aquellos programas sociales que tenía Eugenio Mendoza desaparecieron o siguen Sí, bueno, vigentes? muchos de ellos, algunos continúan a través de las fundaciones que quedaron. La Fundación Mendoza. La Fundación Sigue. Universidad Metropolitana, Allá. por ejemplo, es una creación del señor Mendoza. La Fundación Hospital Ortopédico Infantil, muy importante. El Hospital Ortopédico Infantil, el Centro Médico Docente de la Trinidad, que está. Esas son obras que dejó el señor Mendoza y como muchas otras, el dividendo voluntario también. Fueron obras que él creó. Era un hombre ¿Se mantienen? Se mantiene. Es que ese es el sentido de un empresario. El empresario que únicamente se queda pensando en su negocio y no de alguna forma da un aporte al país, no es un empresario realmente. Eso es otra cosa. ¿Qué otra cosa te preocupa aquí? Bueno, no, mira, yo creo que hay que... ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos Mira, a ir? todo empresario tiene que ser optimista. Y uno no puede empezar, yo en mis empresas no le hablo a mis trabajadores diciéndole, mira, el mes que viene va a ser peor, ¿no? Yo siempre le digo, mira, vamos a insistir y vamos a tratar de ver cómo hacemos para que cada día que pase sea mejor. Si no ocurre, bueno, no ocurrió y seguimos adelante. Pero el optimismo siempre tiene que estar. El optimismo siempre tiene que estar. Nosotros creemos que el país tiene muchísimos recursos. ¿Cuántas empresas manejas tú? Bueno, nosotros tenemos un grupo que son cerca de 1000 colaboradores en todas partes, son en Venezuela y 1000 fuera de trabajadores. Venezuela. 1000 colaboradores, correcto. Pero los cuales forman parte, nosotros siempre hablamos más bien de la familia, nosotros nos tratamos como familia. Pero ese es el sentido que tenemos que darle. Nuestras empresas están siempre en una asociación que se llama Great Place to Work, los mejores sitios para trabajar, y estamos tratando, a pesar de las dificultades, en Venezuela tenemos dificultades, pero ahí tratamos de seguir con nuestros colaboradores, tratando de ayudar lo más que podemos a seguir adelante con ese compromiso que tenemos con el país. Cuando tú te relacionas con el trabajador de hoy, tú notas que la mística del trabajador sigue siendo la misma, el entusiasmo por mantener el trabajo. Mira, más bien, es que el venezolano es un excelente trabajador. Tú lo ves como lo buscan en el exterior. Lástima que hemos perdido más de 7 millones de venezolanos que han ido. Pero esos venezolanos que están en el exterior, esa diáspora, la busca, en su mayoría, en su gran mayoría, por supuesto que siempre hay sus lunares, que son que son los que más destacan. Pero la mayoría son los que están buscando las empresas para trabajar. Y la producción petrolera, por ejemplo, de Colombia, se debe, el aumento de la producción petrolera en parte, lamentablemente, a la salida de nuestros venezolanos de la industria que se han ido para allá. Y así en muchísimas organizaciones en el mundo. Y también los que están en Venezuela, ¿no? El venezolano, tú no me puedes decir que el venezolano es flojo, una persona que se levanta a las 4:30 de la mañana, va a trabajar y llega después a las 7 de la noche. El venezolano es un buen trabajador. Que hay algunos lunares y unas cosas, eso lo hay en todas las sociedades. Pero en términos generales, el venezolano es un trabajador que está todo el tiempo pendiente de su trabajo, identificado, trabaja, es un hombre honesto. Esa es la mayoría del venezolano. El 80, el 90, el 95% de los venezolanos son gente buena, doctor Croe. Lo que pasa es que tenemos un grupito de 5, 6, 10% que no son tan buenos, pero que hacen mucho ruido. Entonces lo que hay es que inspirar a la gran mayoría de los venezolanos, gente buena, gente que cree en el país, a que esos venezolanos se sobrepongan sobre ese grupo minoritario que no es igual. Te repito la pregunta. ¿Ustedes no tienen impedimentos para trabajar, te digo impedimentos burocráticos del Estado venezolano frente al trabajo, frente al empresario? Mira, tenemos muchas cosas que tenemos que vencer, por supuesto. En primer lugar, como te dije, hay una serie de leyes. El modelo cambió aquí y el mismo presidente de la República lo ha dicho. El presidente ha dicho que tenemos que pasar de un modelo rentista a un modelo productivo, pero eso también lo tenemos que acompañar con leyes. Todavía hay una cantidad de leyes o muchas leyes que lo que hacen es bloquear el emprendimiento. ¿Cuáles son esas leyes? Ley, por ejemplo, la ley de costos y precios justos, todo el tema tributario que tiene excesos en ese sentido. Nosotros no es que pagamos impuestos, pagamos impuestos de más. Esa ley de precios justos, ¿cómo lo afecta? ¿Tú quieres que se deje libre? Es que el mercado es el que tiene que fijar el valor. En las fuerzas del mercado, menos mal que en este momento el gobierno ha dejado. ¿Y eso no se presta a la especulación? No, la especulación. La única especulación que hay es cuando hay control de precios. Cuando hay control de precios hay especulación. Sí. Pero cuando usted abre el compás a la competencia, y usted sabe que es difícil,
ponerse de acuerdo en hacer monopolios cuando hay libertad económica. Porque la ansiedad que tiene cada empresario de tratar de vender más y producir más, rompe los monopolios. Lo que tenemos que vigorizar la competencia, permitir también inversión extranjera que venga a competir con tecnología y también, por supuesto, evidentemente, hacer un marco económico distinto donde también los empresarios venezolanos puedan tener acceso al financiamiento para que se puedan preparar también para la competencia. Pero ese al final la libertad económica es lo que produce. En los países donde hay más libertad económica hay menos desempleo y los ciudadanos de ese país tienen mejor remuneración. En los países donde hay menos libertad económica es todo lo contrario. Hay menos empleo y las remuneraciones de los ciudadanos son menores. Por lo tanto, vamos a eso, vamos a dejar la ideología a un lado porque el país lo está pidiendo, basta de tanta habladera ideológica y vamos a concentrarnos en la gente, en las necesidades que tiene la gente. El sector privado está jugando un rol fundamental en todo eso, reconocido por las personas. Y también el Estado, estamos trabajando también con el Estado. Ahora, el sector privado ya dejó aquella fama que tenía de explotador y se ha puesto más tolerante frente a las conquistas sociales. Mire, yo creo que eso era un cliché. Hoy en día las encuestas lo dicen, como se lo estoy diciendo, el 67% del país dice que el sector de mayor generación de confianza en Venezuela es el sector privado, porque es el único que tiene soluciones en este momento. ¿Quién puede, en qué sector? Lamentablemente el sector público no tiene los beneficios hoy que da el sector privado, aunque todavía nos falta muchísimo todavía por delante, pero con mucho esfuerzo todos nuestros empresarios están trabajando con sus trabajadores y con sus colaboradores a lo mejor que pueda, pero tiene otro efecto, doctor Crowe, que el país se está llenando de emprendedores, chiquiticos, pequeños, grandes, pequeños empresarios, lamentablemente yéndose al sector informal, porque no hay una política económica de que vaya dirigida a esa gente que está emprendiendo, esos venezolanos que nos ven, que están montando un pequeño negocito. Okay. Esos venezolanos necesitan que se legisle en función de ello, de que, por ejemplo, aquí ustedes quieren montar una empresa y para formalizar la empresa le tarda un año con toda la cantidad de recursos de trabas que tiene. En Colombia, en 3 días usted tiene una empresa instalada, ya formalmente hecha. Entonces tenemos que hacer eso porque la informalidad no deja nada. La informalidad no deja impuestos, la informalidad no deja empleos bien remunerados. Okay. Y entonces tenemos que ir a trabajar, a invitar a esos venezolanos que están y darle las condiciones. Desde el más chiquito que nos está viendo ahorita, que tiene un pequeño negocito con un empleado, que vamos a tratar de... Hay un esquema legal que pueda traer ese trabajador a la formalidad. Que hay también trabajo o demora en los trámites de los registros mercantiles. Vamos a un receso y regresamos. Perfecto. Gracias por la invitación a las instalaciones de Televen para celebrar los 35 años de aniversario. 35 años llenos de éxitos, de alegría, de programas de diversión, de noticias. Y una vez más, pues, queremos decir que en nombre de todo el Hospital Domingo Luciani y de mi persona, queremos celebrar con ustedes cada uno de estos momentos tan especiales y sobre todo 35 años de tu televisión. Hola, soy Pilar Cancela Rodríguez, soy responsable del PSOE en el exterior y miembro también del Gobierno de España. Y quisiera saludar de una manera muy afectuosa a todos los venezolanos y venezolanas y también a los españoles y españolas que están viviendo aquí en Venezuela. Televen cumple 35 años, por tanto lo que quiero es trasladar un abrazo inmenso a todos los trabajadores y trabajadoras de esta casa y que son los que realmente hacen Televen y hacen de Televen lo que es. Y nada, un brindis por otros 35 años más. Vamos a hablar también de aquella rémora que le tenían a los empresarios especuladores, empresarios explotadores, empresarios que no reconocen las conquistas sociales de los trabajadores. ¿Cómo está eso ahora? Todo lo contrario, más bien en Venezuela hoy la gran mayoría de los venezolanos quiere ser empresario. Lo vemos como el emprendimiento, el país se está llenando de emprendedores, o sea que el que se sintiera que no es una persona bien vista no quisiera estar. El país está
lleno, los muchachos jóvenes quieren montar negocios, y más con todo el tema de internet y todo eso. Eso es una felicidad muy grande ver cómo el país está en eso. Eso es importante, hay que legislar en función de todos los venezolanos que quieren emprender. Hay una ley de emprendimiento, pero esa ley tiene que ir acompañada con un marco jurídico a la vez que haga que eso sea posible. Y en eso es lo que estamos trabajando nosotros, ese es el mensaje que estamos llevando nosotros a todo el país. Fedecámara participa en estos proyectos de emprendimiento. ¿Tienen ustedes empresarios que de los emprendimientos se inscriben en Fedecámara? Sí, mira, nosotros a través estamos teniendo convenios con las universidades, tenemos convenios con muchas universidades, muchas cámaras y muchas instituciones y sectores están teniendo convenios con las universidades para poder lograr eso, porque que los emprendimientos que están saliendo de nuestros muchachos tengan una canalización hacia una empresa. Y eso lo estamos llevando. Mira, estamos teniendo encuentros con estudiantes en varias partes del país, haciéndolo esto. Tú tienes que ver, Carlos, la emoción. Eso de que tú pensarías antes, que llegaba un empresario, lo veían como el explotador, todo lo contrario. Todos esos muchachos, cuando uno los ve en la universidad, o sea, lo que quieren es ver cómo hablan con uno para ellos entrar en el mundo empresarial. Eso es un movimiento fantástico y lo tiene que ver el Estado. El Estado tiene que ver que ahí, si quiere legislar a favor de que el país avance, vamos a legislar a favor de esos muchachos que quieren montar negocios y que quieren montar y que tienen que ser empresarios para crear empleo, crear productos y al final crearle beneficio a la sociedad, ¿no? ¿Tú eres empresario por iniciativa propia, porque tu papá te insinuó que fueras empresario? Mira, porque él le fue muy bien. yo creo que eso es una herencia. Eso se lleva por dentro. Yo creo que es la vocación. Como hemos hablado, el plan nuestro es buscarle una vocación a Venezuela y viene de ahí, de la vocación. Usted, su vocación fue ser periodista desde joven y eso la vocación mía también desde un principio fue ser industrial. Venezuela tenía una vocación. Venezuela tenía una vocación que era de ser un país rentista, con todos los problemas ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en una empresa saliendo de mi pasantía en la universidad en una industria. Fue en una industria y no se me olvida, con mi primer sueldo invité a mi papá a almorzar. ¿Cuánto pagaste? ¿2 bolívares? Una cosa así, pero también fue un esfuerzo porque era un muchacho, ¿no? Empezando a trabajar. Pero ahora invitar a almorzar cuesta caro, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si usted me invita, porque usted es un periodista famoso. Yo creo que usted tiene que invitar también. La pagamos entre los dos. Parte y parte. La pagamos entre los dos. Pero no, qué bueno. De todas maneras, a mí sí me gustaría invitar a todos los empresarios y a los venezolanos a comer. A comer en Maracaibo. En Maracaibo vamos a tener nuestra asamblea el 20 y el 21 de este mes. Se renuevan las autoridades en Fedecámara, pero está dentro de una expo donde vamos a ver a nuestros empresarios, a pesar de las dificultades, exponiendo ahí con mucha fuerza, con muchas ganas, siguiendo creyendo en Venezuela, pero también con mucha firmeza, también pidiendo los cambios necesarios. Cuando tú piensas en esa convención, ¿cuál es tu inquietud? ¿Qué puedes plantearle tú a los empresarios que no sepan? Bueno, mira, yo creo que los empresarios más bien están que lo enseñan a uno todos los días. Nosotros venimos a recorrer el país y yo más bien soy el que me vengo lleno de la fuerza, de ver cómo nuestros empresarios en todo el país, a pesar de las dificultades y con todos los problemas, siguen adelante. Eso te llena a ti de energía. Mira, cuando se habla de héroes, uno ve un héroe normalmente que es el que tiene un antifaz y una capa y vuela. Eso es mentira, eso son en los cómics. Héroe es el que está todos los días tratando de hacer algo por la gente, como lo hacen los empresarios, sin luz, sin combustible, y van a abrir un portón, van a cuidar un rebaño, van todos los días a sembrar unos campos, a darle de comida a los venezolanos sin ningún tipo de ayuda y con todas las dificultades. Esos son los héroes que tiene verdaderamente el país, que son sus empresarios, que están todos los días a darle valor a la sociedad. Tú como empresario, ¿cómo piensas cuando te presentan un contrato colectivo? Bueno, mira, yo muchos años, mi papá me enseñó a negociar contrato colectivo y hay que tener, lo primero, mucho respeto hacia tus líderes sindicales. Hoy en día lo estamos teniendo conversaciones a través de la mesa de diálogo social con todos los dirigentes sindicales, que los respeto mucho y les mando un saludo de paso. Un contrato colectivo es una de las cosas más sabrosas de discutir. Hay que discutirlo con alegría, hay que discutirlo con conocimiento, verlo como... Hasta que le piden aumento. Bueno, pero al final uno cede en el aumento. Al final uno cede en el aumento, pero cede en las condiciones hasta las que puede. Por eso que los contratos colectivos, el Estado no debe influir en el tema Adán, ¿en qué empresario te inspirarías tú
¿En qué empresario te inspiras tú? Yo me inspiro en tres. Yo me inspiro en mi padre, primera razón, el prestigio y todos los valores y principios que nos inculcó a mí y se los inculco yo a mis hijos, de perseverancia, de constancia, de honestidad, de seguir adelante y de sinceridad con nuestros colaboradores y mucho sentido de responsabilidad social con la gente. También me inspiro en el señor Mendoza, que lo inspiró él, y el tercer persona que yo me inspiro, que fue uno de mis primeros jefes, que fue el señor José María Nogueroles. ¿Tu padre te ha regañado alguna vez? Cónchale, no es que me regañara. Mi padre nunca me pegó, porque mi papá nunca quería pegarme, pero los castigos eran fuertes, ¿oyó? Era un poco tremendo y travieso, pero ya estoy más tranquilo. Todavía eres, ¿no? No, ya estoy más tranquilito. Todavía te pega. No, estoy más tranquilito, estoy bien. Hay que enfocarse, pero no, bueno, siempre, pero con alegría. Siempre hay que tener alegría en todo lo que se haga. ¿Alegría? Porque con alegría hay energía, hay positivismo y ese es el sentido que tenemos los empresarios. Le ponemos alegría y cariño a este país. En la época de tu padre, cuando era muy tremendo, le metían, lo llaman una pela a los muchachos. Le metían su pela. Bueno, pero no, mi papá quería más en que había que castigar y mi papá siempre fue mucho más bien del sentido de motivación, ¿no? Si logras un objetivo, aquí tienes una recompensa. Así que, y ese tiene que ser el sentido de Venezuela, tenemos que ir a eso, ¿no? Bueno, al sentido de que la gente que trabaja y se esfuerce tenga recompensa. Me decía un señor con espía y me dice, el castigo a veces falta para los muchachos para que aprendan. Sí, es correcto. Si se les deja suelto, no, exactamente, pero esos castigos tienen que ser bien pensados y nunca puede haber un castigo que al final no traiga un mensaje de motivación tanto, y eso ocurre en la casa, como ocurre con los trabajadores, como ocurre con el país. Tenemos aquel que no haga su cosa bien, por supuesto, tiene que tener su sanción y tenemos que sancionar a aquellos que no estén haciendo las cosas correctas. Pero aquellos que lo hagan bien también tienen que tener un premio. O sea que tú no fuiste tremendo con tus muchachos. Claro que fui, no, hombre. Bueno, mira, no se le cuento, señor Croes, ahí. Cuente. Muchas veces. Bueno, más de una vez, pues me quitaron, me dejaron un mes una vez castigado por fiesta y no podía ir por una fiesta. Y todos mis amigos en fiesta y yo en la casa encerrado porque me había portado mal. Sí. Pero bueno, ahí cogí la lección y más nunca. ¿Cuántas fiestas te prohibieron? Un poco. Bueno, y le gusta las fiestas que usted iba, doctor Croes. Me contaban que usted también era parrandero. No, yo no, ¿qué es eso? Usted y el doctor Camero, con mi papá. No eran parranderos. Eso fue lo que me dijo mi papá, que era muy amigo suyo, que salían los tres. No, ¿qué es eso? Bueno, está bien. Ojalá pudiéramos salir otra vez. Y Dan está, él está aquí, él está conmigo acompañado. Lo quería mucho, por cierto. Un mensaje al final del programa. Bueno, mira, como dije, los invito a la Expo y a nuestros empresarios, que al final, como digo siempre, mira, el empresariado venezolano es hoy en día la élite del país, pero no la élite en el sentido de que si los ricos, los millonarios, no, porque de paso que estamos pasando una situación muy difícil. Es la élite, los empresarios son la élite de la esperanza hoy en día. El país la única esperanza que tiene es a través de sus empresarios, de que podamos seguir multiplicando negocios para crear empleo y para que aquellos que quieran emprender tengan posibilidad. Y ahí está Fede Cámara al frente de eso. Pero cuando te haga una pela en esas elecciones. Estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para evitar eso. Yo no creo. Tenemos la confianza de nuestros empresarios, gracias a Dios. Porque hoy la pela es otra cosa. La pela es otra cosa, es correcto. Tú no has comido pela. Pela, yo no he comido, pero yo he pelado fruta, eso sí puede ser. Pero pela no he comido. La pela parece que es un vicio. Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Carlos Prósperi, candidato a las elecciones primarias. Felicitamos a esta prestigioso canal por estar cumpliendo los 35 años de existencia, que es una ventana abierta para todos los venezolanos y venezolanas. Felicitamos a todos los trabajadores y trabajadoras. Por esta vía le quiero dar las gracias a Venezuela, un saludo especial para mi municipio y 35 años de Televen, este prestigioso canal en su aniversario, que sigan los éxitos y bueno, como yo siempre digo, trabajando más que hablando. Bueno, Carlos Prósperi, candidato a las primarias, también es
activista político, ¿no? Del gran partido, ¿cómo es? El Partido del Pueblo, Acción Democrática, decían. Así es, no, Ah. gracias al canal y a ustedes, Carlos, Claro. por la invitación al programa. ¿Cómo te sientes? ¿Mm? Bien, mientras tengamos salud, estamos bien. ¿Se siente con salud? ¿Mm? Claro, gracias a Con Dios. salud política. Salud espiritual, salud personal y sobre todo salud política, que es lo importante. Por eso. ¿Cuál es tu actividad en este momento? ¿A qué te dedicas? Mira, actualmente me desempeño, Carlos, con el compañero Henry Ramos como secretario de Organización Nacional del partido. Soy el precandidato de Acción Democrática o el candidato ya oficial, una vez inscritos a las primarias el 22 de octubre. Ahí no está Bernabé, ¿no? Mira, hay unas personas que están fuera de las elecciones primarias. En su momento nosotros manifestamos la necesidad de poder hacer unas elecciones primarias donde participaran todos los que quisieran participar. Y se lo solicitamos a la Comisión de Primarias porque hoy no podemos seguir siendo excluyentes. Hoy la realidad es que Venezuela nos necesita a todos. Y sabes que ahora uno, lo debo decir, viendo algunos programas y viendo quizás las redes sociales, los grupos que se crean, a mí me llena de preocupación lo que hoy pasa en el país del mundo político. Y pareciera, Carlos, que los principales detractores de nosotros mismos somos nosotros. Pareciera que perdemos más el tiempo en autodestruirnos, en criticar si el candidato tal hizo esto, si la candidata tal hizo eso. Es que todos somos víctimas, cuando lamentablemente no hemos entendido. Eso? No, no es que nos moleste, pero no le hace bien a la alternativa de cambio venezolano. ¿Te preocupa eso? Me preocupa, eso sí me preocupa, porque el verdadero adversario de Venezuela está en Miraflores y son los que han tenido 24 años en el poder. Aquí dice que llegaremos a Miraflores para gobernar para todos, dices tú. Claro, además, como lo hemos ¿Qué dicho, llamas tú gobernar para todos? ¿Incluir a todos los partidos políticos? incluir no solo a los partidos políticos, incluir a todos los venezolanos, porque lamentablemente hoy lo que vemos en Venezuela es que quienes tienen 24 años en el poder se han dedicado a gobernar para las personas que militan dentro de su organización política. Y eso está mal, eso no le hace bien al pueblo de Venezuela. Porque aquí hoy hay que entender que cada uno de los venezolanos puede necesitar del Estado venezolano, del gobierno, y una vez que necesiten se le tiene que tender la mano, no seguir ejerciendo este tipo de políticas que si tú no militas o si tú militas dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y no haces lo que se te ordena, bueno, inmediatamente te sacan del sistema patria, tienes que tener un carnet de la patria, eso se tiene que acabar. Nosotros tenemos que gobernar para todos por igual. Aquí leo en el Nacional, Carlos Prosperi acusa a la Comisión Primaria de parcialidad y asegura que extenderán lapso de inscripciones. Sí, mira, en su momento hicimos una crítica dirigida a la Comisión Nacional de Primarias y específicamente al presidente de la misma. Porque si nosotros hemos venido en estos 24 años cuestionando la manera como el Consejo Nacional Electoral ha tomado parte, violando los lapsos, violando lo que establece el propio reglamento o la ley del poder electoral, nosotros hoy no podemos permitir que se estaba tratando de dar una prórroga dentro de la Comisión Electoral de Primarias. Y fijamos una postura en su momento. ¿Y qué pasó? Bueno, se había dicho que iban a dar unos 2 o 3 días, se otorgó un día más en el lapso. Nosotros lo cuestionamos, sin embargo, eso no fue un impedimento para inscribirnos ante la Comisión Electoral de Primarias, porque hoy más allá de lo que pueda pasar dentro de la Comisión de Primarias o lo que pueda suceder en aquellas disputas de que si era con el apoyo técnico del CNE o sin el apoyo técnico del CNE, nosotros pusimos nuestra palabra que independientemente de eso íbamos a participar en las primarias y ya Mucha estamos gente me inscritos en pregunta las a mí, primarias. gente que me dice, ¿qué son las primarias? ¿Puedo participar cualquiera en la primaria? Explícale a la gente tú qué es eso. Mira, las elecciones primarias es el mecanismo que se va a adoptar para poder escoger el candidato o candidata que va La a oposición. representar a la alternativa de cambio, es correcto. ¿Qué es la oposición? Ahora, sí, la alternativa de cambio, que es la oposición. Ahora, ¿qué es lo que se ha dicho? Nosotros necesitábamos primero tener la mayor cantidad de personas participando o candidatos participando. Y segundo, que bueno, la persona para poder ser elector lo que tiene es que estar inscrito en el registro electoral permanente, presentarse donde van a estar las nucleaciones de los centros de votación y ese día tiene la posibilidad de escoger quién quiere que nos represente el próximo año en las elecciones presidenciales. Los que están en el extranjero tienen que inscribirse en el link que se ha venido enviando a cada una de las personas y una vez que se inscriban van a tener la posibilidad, Carlos, de participar en las elecciones primarias,
Pero eso no, y tenemos que hablar con la mayor sinceridad porque no podemos mentirle al pueblo de Venezuela, eso no los acredita a ser electores el próximo año en las elecciones presidenciales. Por eso nosotros hemos insistido que más allá de las elecciones primarias se tiene que regularizar el estatus legal de ellos. Y es importante hoy entender que hay que dar una apertura de un canal consular. ¿Por qué una apertura de un canal consular? Porque nuestros hermanos venezolanos que se han tenido que ir en contra de su voluntad, si no están inscritos en el registro electoral, no pueden ejercer el voto del próximo año. Es la importancia de poder aperturar el canal consular y que los consulados le permitan aperturar el registro electoral permanente y esas personas actualicen sus datos en el extranjero y poder ser electores para el próximo año. Si la gente te pregunta a ti, ¿por qué tengo que votar por usted? ¿Qué le dirías? Mira, nosotros hemos hasta el momento presentado un programa de gobierno, el cual denominamos el Plan para la Prosperidad. He sido el único candidato hasta hoy que ha presentado un programa de gobierno. Hay muchos candidatos, ¿no? Hay 14 candidatos inscritos. El programa de gobierno va dirigido a atacar los principales problemas o las problemáticas. ¿Tiene otros candidatos fuera de ti? Mira, afuera de la plataforma unitaria, hemos escuchado a algunas personas decir que está aspirando a la presidencia de la República, no uno, como 2 o 3, que son militantes de Acción Democrática, pero nosotros estamos en la alternativa de cambio representando a mi partido. ¿Tú aspiras a la presidencia? Aspiramos a la presidencia. De la República. De la República, y nosotros la aspiramos. Con la ayuda de Dios, el pueblo de Venezuela la vamos a ganar. La gobernación. No te conformes con una gobernación. No, es que fíjate, son etapas que uno va quemando en la vida. ¿Tú fuiste gobernador? No fui gobernador, pero yo fui legislador desde el 2010 al 2015, o diputado de la Asamblea Nacional, 2010-2015, 2015-2020. ¿Qué tal esa diputación? ¿Te Bueno, sentiste frustrado? No, 2 tipos de Asamblea Nacional. Debemos recordar que lo que fue 2010-2015 había una mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde obviamente por tener la mayoría se ejercía de tal manera. Y una segunda Asamblea Nacional que fue 2010-2020, donde estuvimos las 2/3 partes nosotros en la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional, ¿cómo la juzgamos? Receso y regresamos. Bueno, está agradecido infinitamente con Televen en sus 35 aniversarios, demostrándose que en la República Bolivariana de Venezuela se demuestra pues que la comunicación es importante y esta televisora junto a otras televisoras nacionales, públicas y privadas son parte de la opinión pública que se recoge en todo el ámbito a nivel nacional, demostrándose que se respeta la Constitución y que estamos en un Estado de Derecho y de justicia social. Feliz 35 aniversario Televen. Hoy el país celebra 35 años de fundado de uno de los canales más importantes de este país, Televen. Yo tuve la particular experiencia de formar parte del primer equipo de la corresponsalía de este canal en el estado Zulia. Hoy, en mi condición de alcalde del municipio San Francisco, quiero hacer llegar a toda la directiva de este prestigioso canal que ha dado tantas experiencias bonitas a nivel comunicacional a los venezolanos mis más sentidas palabras de felicitación. Sigamos avanzando. Venezuela tiene mucho más futuro que pasado. Con el trabajo, con la comunicación y con el esfuerzo de todos, vamos a recuperar al país y a la Venezuela que todos necesitamos. Felicitaciones a Televen. Bueno, adelante, tocayo Prosperi, como es Carlos Prosperi. Bueno, no, fíjate, la pregunta que se dejaba al aire sobre la Asamblea Nacional actual, nosotros debemos decir que en su momento hicimos un cuestionamiento a esta elección. ¿Y por qué hicimos un cuestionamiento? Primero, porque se eligió un Consejo Nacional Electoral
no amparándose o respetando lo que establece la Constitución, que tenía que ser electo por la Asamblea Nacional. So pretexto de un desacato, el cual no sucedió, decidieron nombrar un CNE a través del Tribunal Supremo de Justicia, diciendo que existía una omisión legislativa. Pero para que se dé la omisión legislativa, tenía que haberse presentado en Cámara una terna de los rectores al Consejo Nacional Electoral. Una vez que no se obtuvieran las 2/3 partes, se convocaba una segunda sesión y una tercera sesión. Si en las 3 sesiones no se lograban las 2/3 partes, se le remitía al Tribunal Supremo de Justicia y ahí el Tribunal Supremo de Justicia, dentro de la terna que se pasaba, tomaba la decisión de quiénes iban a ser los rectores. Eso no sucedió. Y otra de las cosas fue que debemos recordar que en el 2020 hubo la judicialización de los partidos políticos y no teníamos una tarjeta donde poder participar los que estábamos en contra de este tipo de situaciones que han pasado en Venezuela. Eso nos llevó a no participar. Sin embargo, bueno, hay un ente que está ahí, que nosotros hoy tenemos que entender, hay que avanzar en función de poder devolverle la reinstitucionalización de cada uno de los poderes y la autonomía al pueblo venezolano. ¿Qué otra cosa están en tus propuestas? Mira, en las propuestas que le presentamos al pueblo de Venezuela, hoy nosotros tenemos que decir que lo que nos señalan en cada una de nuestras giras nuestros hermanos venezolanos es que es necesario sacar adelante la economía en Venezuela. Y mucha gente nos pregunta, bueno, ¿cuál va a ser tu primera medida económica? Nosotros hoy tenemos que decirle de manera seria y responsable que no podemos hablar de una sola medida, porque la grave crisis económica por la cual atraviesa nuestro país no se resuelve con una sola medida. Ahora, ¿cuáles son las acciones que nosotros tenemos que tomar? Bueno, la principal es nombrar un Banco Central de Venezuela con personas que conozcan la economía venezolana y no seguir... ¿Usted está diciendo que los que están ahí no conocen ahorita la economía? No, han fracasado. Y muestra lo que estamos viviendo hoy. Y lamentablemente el gobierno se ha convertido en reciclar a las personas. Lo cambia de un ministerio a otro, lo pasa para acá, lo mueve para allá. O sea, como que si fuesen unas fichas de ajedrez que se van moviendo las mismas. Nosotros lo que tenemos que hacer es, sin ver colores políticos partidistas, buscar los mejores. Porque hoy Venezuela necesita a las personas capaces que puedan sacar adelante no solo el Banco Central de Venezuela, que puedan sacar adelante, por ejemplo, PDVSA. O sea, tú gobernarías con la gente del PSUV. Mira, yo gobernaría con los que tenga que gobernar siempre y cuando demuestren que son personas honestas y son capaces para estar en los cargos, con cualquiera. ¿Y quién le hace el examen? Mira, no, el examen se lo va a hacer los currículums que traiga cada uno de ellos, la formación que tiene, porque yo no soy ingeniero, yo no puedo pretender... ¿Los aceptan todo lo que les ponga? Bueno, aceptan todo lo que les ponga, pero tú tienes un currículum y además tienes una capacitación anteriormente ocupando los cargos, o sea, la experiencia que es necesaria para esto. ¿Y los que no tienen experiencia? Bueno, los que no tienen experiencia se les tiene que dar la oportunidad en unos cargos medios. Los que van por primera vez. Se les tiene que dar la oportunidad en unos cargos medios y después que demuestren su capacidad tienen que ocupar esos cargos porque tenemos que seguir pensando en la generación de relevo. ¿Dónde está? Está aquí en Venezuela. Yo, por ejemplo, tengo 45 años de edad y me quedé en este país y nosotros estamos rodeados de un grupo de jóvenes que no nos quita ese ímpetu de la juventud, pero además tenemos la experiencia. ¿Tiene 45 años? 45 años. Soy abogado de profesión, posgrado en Derecho Penal. ¿Tiene cirugía? No, no tengo cirugía hasta ahora, no. Vamos a hablar de las propuestas que tú desearías para este país. Bueno, fíjate, cuando hablábamos de la situación económica empezamos por el Banco Central de Venezuela, pero hay algo importante que quizás muchas personas en las encuestas no lo señalan, porque los venezolanos tenemos la capacidad de adaptarnos. ¿Y por qué digo esto? O acostumbrarnos. Tú vienes de Falcón, yo vengo desde Guárico, o sea, uno en los pueblos, por lo general se va a la luna, prende un mechurrio. No hay agua, no hay luz, el agua está caliente, bueno, uno agarra una pepita de tacamajaca, la mete en la tinaja y uno se la toma y pareciera que el agua está fresca o está fría. Hoy nosotros, ¿qué es eso? La tacamajaca es una pepita blanca que es como mentolada, que se da mucho en el estado de Guárico. Quizás es adeca. Pero bueno, fíjate, lo importante es que hoy nosotros tenemos que recuperar el sistema eléctrico nacional, porque si no tenemos un sistema eléctrico nacional estable con una distribución de carga, lamentablemente el país no puede avanzar. ¿Cómo lo recuperas? ¿Cómo lo recuperamos? ¿Dónde están los recursos? Ya, para allá vamos. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Hoy Venezuela produce 10.000 megavatios. De esos 10.000 megavatios, 8.000 son a través de las hidroeléctricas y 2 a través de las termoeléctricas. Cuando tú empiezas a revisar, hoy el Guri de 20 turbinas instaladas, solo 4 están funcionando. ¿Por qué no se han puesto en marcha por lo menos 2 o 3 turbinas más? Porque no hay voluntad política. Cuando uno ve Tocoma,
que fue la única represa construida por Hugo Chávez, que iba a ser dirigida única y exclusivamente que para prestarle el servicio eléctrico a las empresas de Guayana, no se puso en funcionamiento porque supuestamente los diámetros donde van instaladas las turbinas no coinciden con el tamaño de las turbinas. Bueno, nosotros hoy tenemos que poner en marcha eso y además buscar una alternativa distinta. No solo podemos seguir pensando en las hidroeléctricas y en las termoeléctricas. Nosotros tenemos que poner en marcha la generación de energía fotovoltaica acuática en todas las reservas de agua que tenemos en el país. En las reservas de aguas que tenemos en Venezuela, instalar los paneles solares, las turbinas y desde ahí empezar a generar electricidad para ir equilibrando. ¿Dónde hay esa experiencia con éxito? Mira, en todo el mundo. En el mundo entero hay granjas con paneles solares. Nosotros hemos tenido paneles solares, pero muy poco. No hemos dado ese paso. En Paraguaná existen algunos. No, hay muy pocos, inclusive en el Zulia están las termoeléctricas que prácticamente todas las turbinas, pero están prácticamente paralizadas. Nosotros aquí tenemos que poner en marcha cosas que además no son tan costosas y que nos pueden ayudar. Y si ponemos en marcha la distribución y equilibrar las cargas en Venezuela, nosotros estamos hablando de podemos poner en marcha PDVSA, podemos poner en marcha las empresas de Guayana, podemos poner en marcha la industria privada, la empresa. ¿Tú consideras que en ese momento la oposición está invulnerable en su unión? ¿Está unida o no? ¿O hay diferencias? Que creo que las hay. Lo decía en el segmento anterior. Lamentablemente nosotros somos nuestros propios enemigos. Porque perdemos el tiempo destruyéndonos cuando aquí nosotros tenemos es que entender que todos somos necesarios. Que más allá de un nombre, que más allá de una organización política está Venezuela. Que ya basta de seguir con esas actitudes yoístas que si no soy yo no puede ser nadie. Está bien, pero en este momento, ¿tú crees que hay oportunidad para buscar la unión total? Mira, claro que la hay. Claro que la hay. Y la hay porque tenemos unas elecciones primarias. Y quien quede electo o electa en las elecciones primarias, todos tenemos que salir a trabajar por esas personas. Y fíjate, uno a veces escucha algunos comentarios que dicen, bueno, pero lo que pasa es que si han inhabilitado a una persona o ha sucedido esto, no hay razones para luchar. Nosotros hoy tenemos un ejemplo palpable que es Barinas. En el caso de Barinas, a pesar de que arrebataron una victoria la cual obtuvo Freddy Superlano, ellos se pusieron de acuerdo, presentaron un nombre, el de Aurora, no, está inhabilitada. Presentan el nombre de Julio César Reyes, no, está inhabilitado. Y fueron buscando los candidatos y recayó en nuestro compañero Sergio Garrido, actual gobernador del estado Barinas. Barinas tiene que ser el ejemplo de lo que pueden hacer quienes están en el poder, pero nosotros hoy tenemos que consolidar esa unidad. Además decir, el tema de las inhabilitaciones no es una novedad, quizás la más recién es la de la candidata María Corina Machado, pero debemos recordar que en el pasado inhabilitaron a Freddy Superlano después de haber sido electo gobernador de Barinas, inhabilitaron a Enrique Capriles, no es la única. ¿Estás justificando tú eso? No, no lo estoy justificando, solo estoy adelantándome a lo que nos puede pasar a nosotros mismos. Ahora, yo no estoy exento, mañana me inhabilitan y Carlos Prosperi dice, no soy candidato presidencial porque lamentablemente con quienes están en Miraflores, cuando uno se vaya a inscribir que no respetan la Constitución y las leyes, van a decir, usted no puede ser candidato. Nosotros nos retiramos, pero Acción Democrática apoyaría uno del resto de los candidatos que están ahí. ¿Qué otra cosa puedes decirnos hoy? Bueno, en tus propuestas. Tú sabes que... Si tú fueras a llegar a presidente, ¿cuál sería tu primer decreto? Mira, nuestro primer decreto presidencial, lo he dicho, es que el único documento válido para acceder a los programas sociales del Estado es la cédula de identidad que nos identifica como venezolanos y no un carné de ningún partido político. Y de ahí en adelante empezar a tomar las medidas para nombrar un tren ejecutivo que garantice la gobernabilidad. Estamos terminando el programa y aquí hay una declaración tuya que dice que debe desaparecer el Instituto de Tierra, lo que era antes ya, ¿no? Y sí, pero actualmente es el INTI. Tú sabes que nosotros como productores del campo, ¿por qué debe desaparecer? Porque es una burocracia. Porque hoy quienes trabajan en el campo venezolano lamentablemente no son dueños de sus tierras, sino pisatarios. El que trabaja el campo tiene que ser dueño de sus tierras y el Estado garantizarle los créditos de manera oportuna. ¿Tú quieres ser gobernador de Guárico también? No, yo no quiero ser, yo voy a ser presidente de la República. Prefecto de Guárico, de San Juan de Morro. Bueno, gracias. Prosperi. Gracias. Gracias a ustedes, mis televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.